¿Cuántas veces has visto publicaciones en redes sociales que cuestionan las vacunas o afirman que el COVID-19 es una conspiración? ¿Te has preguntado por qué estas ideas tienen mucha fuerza en las comunidades virtuales? Los movimientos antivacunas y las teorías de conspiración han encontrado en las redes sociales un lugar de difusión sin filtros y límites, donde el rechazo a la ciencia y las versiones alternas nacen sin tener la oportunidad de ser debatidas. Los antivacunas promueven activamente la idea de no vacunarse, mientras que los negacionistas descartan hechos como la pandemia, atribuyéndolos a supuestos planes de manipulación. Desmentir estos conceptos y fomentar un pensamiento crítico es esencial para frenar la desinformación en la salud, que genera consecuencias negativas para las personas de una sociedad. Con el sistema neoliberalista en que estamos nosotros inmersos. Sin embargo, también Bienvenidas a Dialogando con Ciencia, el programa en el cual nos acercamos a la ciencia de la mano de investigadoras e investigadores. Hoy estamos cerrando nuestra cuarta temporada y tenemos un tema sumamente importante, sobre todo en este mundo de tanta información en el cual ya vivimos. Pero antes de adentrarnos a la conversación, vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Bueno, pues como pudieron ver en esta cápsula, el doctor Julio Águila Sánchez, quien está estudiando su postdoctorado en la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, Julio, a Dialogando con Ciencia. Muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, pues vimos que este tema es, la verdad, que muy importante. Ya vamos a estar, pues, a 5 años, ¿no? Ya estamos teniendo estos 5 años de cuando inició la pandemia de COVID-19. Y, doctor Julio, en este contexto de lo que fue el COVID-19, ¿cuál podría ser la diferencia o cómo podríamos nosotros diferenciar entre un antivacunas y un negacionista? Sí, las personas antivacunas son aquellas que se niegan a la vacunación. Eso no significa que toda persona que, por ejemplo, no se quiso vacunar con el COVID-19 sea antivacuna. Sí, digamos que pues es un poco prolongado en el tiempo. Está contra todas las vacunas, no exclusivamente contra la del COVID-19, es lo primero. Y lo segundo es que también son como parte de un movimiento, ¿sí? Que tienen como un activismo en contra de las vacunas en general, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo son las personas que creen en las teorías de la conspiración. Pues son esas explicaciones, o sea, las personas que creen en esas explicaciones, digamos, no convencionales sobre el origen del virus, en el caso de la pandemia, sobre digamos, la intención, ¿no? de los gobiernos sobre o respecto de las medidas que se tomaron con el virus. Son gente que desconfía de todo eso y cree o bien que pues, hay una intención oscura, no declarada detrás del virus o que fue creado. Sí, entonces, digamos, está más relacionado con eso, ¿no? Con cómo surge y cómo se atiende el virus, y los antivacunas más bien con la respuesta que damos ante el virus, que es, o sea, están en contra de la respuesta que damos contra el virus, que es precisamente la vacunación. Claro, y como bien nos comenta, doctor, no necesariamente con esta vacuna, ¿no? La vacuna de COVID-19, sino en general otras vacunas sobre los efectos, ¿no? Que podrían causar y demás. Ajá. Que no siempre hay una investigación o una producción científica detrás que valida esta forma de pensar, por así decirlo. Sí, de hecho, los efectos es una de las razones que dan para no vacunarse. Digamos que tiene efectos negativos, que pues sí, los tiene, como cualquier tratamiento, pero también hay otros, como por ejemplo que no son necesarias, porque el cuerpo mismo produce lo que necesitamos y no es necesario introducir patógenos externos para cuidarnos, que con ciertas dietas también se puede conseguir. O sea, hay una serie de creencias alrededor de esto para explicar por qué o para justificar por qué no se quieren vacunar. Y en este entorno de la comunicación, en este pues mundo, ¿no? Como comentábamos, que está cada vez pues más conectado, más con mayor rapidez, ¿no? Y que podemos estar pues ahora que al alcance de un clic de cualquier información
¿Qué sucede en términos de la comunicación y la salud con las teorías de la conspiración? Sí, bueno, ahora con las redes sociales todo llega más lejos y más rápido, ¿no? Digamos que estos discursos antivacunas, negacionistas, son minoritarios realmente, no son los principales, ¿sí? Sin embargo, sí son discursos que calan mucho porque, bueno, pues son escandalosos, llaman mucho la atención, son muy diferentes del resto. Entonces, los grupos antivacunas, los grupos negacionistas son reducidos, pero tienen una alta capacidad de proliferación. Entonces, a través de las redes sociales llegan a veces mucho más lejos y mucho más temprano que los otros discursos. Que ahí sería nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué manera se van difundiendo todas estas creencias? Porque al final el discurso es este mensaje que se va a compartir, pero detrás hay una creencia que se va a desarrollar en las personas que lo consumen. Sí, pues con las redes sociales hoy, digamos que a pesar de que, por ejemplo, Facebook tiene un mecanismo de censura para la desinformación, esto no funciona. O sea, llegan a donde quieren llegar sin problemas. De hecho, hay estudios sobre las agencias de verificación, sí, que básicamente lo que hacen es revisar toda esta información que circula, que al menos sea dudosa, en qué medida es verdadera, en qué medida es falsa, ¿no? Y han encontrado precisamente esto, que en las redes sociales, sobre todo Facebook, es la principal que usamos en México, es la que donde más desinformación hay respecto de temas de salud. Entonces, esto, a pesar de que México no es de los países que tiene, digamos, una alta proliferación de desinformación, como puede ser, no sé, Turquía, como puede ser China, sí es un país con un nivel medio, entonces, pues llega a una buena parte de la población. Y me llamaba la atención que también mencionaba en sus trabajos, ¿no? Que al final este tipo de discursos no solamente van como que en una línea, ¿no? No solamente es en cuanto a este discurso antivacunas, sino también se cruza con otras ideologías, ¿no? El antifeminismo, por ejemplo, ¿no? Como que va mucho hacia, por ejemplo, religiones, ¿no? Con discursos muy conservadores que pues al final se conectan, ¿no? Y terminan pues generando otro discurso que está pues todavía más cargado de ideologías. Sí, de hecho, el término que hemos encontrado ha sido, para describir este fenómeno, ha sido ecosistema de ideas, porque nunca vienen solas, siempre viene, digamos, que combinada con otras, ¿no? Digamos que antes de la pandemia se hacía una asociación entre el hecho de ser antivacuna y las ideologías conservadoras. Sin embargo, con el COVID esto no sucede así. Igual antes se hacía una asociación entre ser antivacuna y menor en niveles de escolaridad o asociada precisamente con la desinformación, incluso con la ignorancia, cosas así. Sin embargo, con COVID-19 no sucedió esto. Con el COVID lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, en la medida en que las personas están de acuerdo con el gobierno en ese momento, aceptan mejor la vacunación, porque la vacunación es una medida del gobierno. Claro. En cambio, si están en contra del gobierno, rechazan más la vacunación, independientemente de que el gobierno sea más o menos progresista o más o menos conservador. Y eso sí, los dos polos extremos, tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha, tienen una actitud más crítica generalmente con las medidas del gobierno y consecuentemente con la vacunación por ser una medida del gobierno precisamente. Bueno, doctor Julio, vamos a hacer nuestra pausa en la entrevista porque Islerit salió al campus de Ciencias Sociales, nuestra sede en Wadi TV, y le preguntó a algunos de los jóvenes sobre, pues bueno, estas teorías de la conspiración, sobre este pensamiento antivacunas y algunas ideas relacionadas con nuestro tema de hoy. Vamos a ver qué le dijeron. Hola, soy Islerit Aguilar y el día de hoy me encuentro en el Campus Sociales para preguntar a los alumnos qué opinan sobre la desinformación y el COVID-19. Acompáñame a ver cuáles fueron las respuestas. Yo considero que una de las consecuencias más grandes es como ese sistema de creencias que se generó a partir de esto. No sé, nos van a poner vacunas con un chip o algo así. Pues primero que nada,
incitó a que hubiera un pánico. Pues fue que las personas pues desconfiaran de que existiera tal cual. De alguna forma puede propiciar que las personas mantengan conductas inadaptadas con el contexto. Bueno, fue un impacto demasiado negativo en absoluto. Primero desde las creencias que era un invento o que no pasaba nada si no te cuidabas o no tomabas ciertas medidas. Es súper relevante porque te quita esos sesgos, te permite pensar con esta lógica y con este panorama mucho más amplio. Muchísimo, porque cuando tú te informas correctamente sobre tu salud, te informas también sobre los cuidados que debes tener. Y estas fueron las respuestas del día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Bueno, pues ahí estuvieron estas respuestas. Doctor Julio, ¿qué opina al respecto? Pues muy interesante que los estudiantes identificaran esta cuestión del miedo, ¿no? del pánico, precisamente porque la intención de estos grupos es crear ese miedo, crear ese pánico, para que los sujetos pues tomen decisiones irracionales, como por ejemplo o relacionadas con estos temas, decisiones no pensadas, ¿sí? Y de esa manera conseguir que pues menos personas decidan vacunarse. Claro. ¿Y cuál podría ser el riesgo para las sociedades de esta desinformación masiva? Pues fíjate que hay noticias, hay registros de países como por ejemplo la India, Irán, de personas que han fallecido por la desinformación. En algún momento yo creo que vamos a tener estadísticas que relacionen desinformación con, por ejemplo, mortalidad. Precisamente durante la pandemia, por ejemplo, en Turquía, más de 30 personas pues recibieron un tratamiento supuestamente para COVID-19 y luego fallecieron, y luego se supo que ese tratamiento lo habían conocido a través de un video en YouTube. Entonces, pues sí, el tratamiento los mató, pero ¿de dónde salió el tratamiento? Pues de la desinformación, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, que se puede hasta perder la vida. Por eso, digamos que es el más evidente, el peor. En cambio, hay otros más sutiles, pero no menos importantes. Por ejemplo, con el tema de la vacunación, es necesario para conseguir esa inmunidad del rebaño que 1% de la población. Entonces, si la gente no accede a vacunarse, es más difícil llegar a ese por ciento, y las vacunas, por lo tanto, no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, esos son los riesgos de la desinformación. Claro, lo vemos desde el recurrir a un tratamiento que no está validado, que no está estudiado, que te hace daño al punto que nos puede dañar, pero también el omitir algún tratamiento, ¿no? Que quizás sí esté validado, que sí sea científico, que sí sea confiable, y por producto de esta desinformación, pues decimos, no, es que no sé, como vimos en el Vox Populi, ¿no? De que si nos iban a implantar un chip o algo con estas vacunas. Sí, digamos, el que tenemos lo rechazamos, y el que no tenemos lo buscamos y lo aceptamos como si fuese válido. ¿Y qué haría falta hacer desde la comunicación para pues tratar de combatir este tipo de ideas o esta desinformación? Porque algo muy interesante en esto es que no es que sea falta de información, sino que es una desinformación, ¿no? Sí, aunque ahí habría que matizar que en el caso del COVID-19, claro, el tema de la vacunación está muy ligado a la industria farmacéutica, ¿no? Que funciona como eso, como una industria con las leyes del mercado. Entonces, a pesar de que sí, es cuestión de desinformación, también hay gente que decide no vacunarse porque está sobreinformada y porque no quiere entrar en ese juego de las farmacéuticas, ¿no? Entonces, eso hay que puntualizarlo. Pero, volviendo a tu pregunta, yo creo que, mira, los mecanismos de censura no funcionan. Entonces, no podemos hacer nada, no podemos decirle a la gente, esto no lo puedes decir, esto está mal y tal. Yo creo que la solución está desde el otro lado. La solución está en que el ciudadano promedio tenga más herramientas para identificar lo falso, para ser un poco más crítico con esa información que consumen. Entonces yo creo que la clave está desde la comunicación o desde la educación, en brindar esas herramientas para que pues, la gente pueda decir, de esto al menos sospecho, entonces déjame buscar otro tipo de información, déjame buscar otra fuente, déjame contrastar a ver cuán real es. Yo creo que la clave está en eso, en que cada vez, hay quien lo llama alfabetización mediática, ¿no? De que cada vez tengamos más herramientas para codificar y decodificar toda esa información que recibimos.
Y para terminar, pues precisamente ir hacia ahí, ¿no? ¿Qué podría hacer la sociedad? ¿Qué podrían hacer? Porque al final en las redes sociales también nos vamos a encontrar con una población muy diversa, ¿no? Hay jóvenes, hay adolescentes, hay adultos mayores también, ¿no? Entonces, de manera quizá breve, ¿no? Pero algunos tips de qué podríamos hacer para, pues precisamente poder pues ir combatiendo, ¿no? O quizá ir segmentando, ¿no? Tanta información, porque es una realidad. A veces el problema es que tenemos demasiada información que pues puede venir de muchísimas fuentes. Claro. Pues lo primero, las fuentes. O sea, buscar fuentes confiables, no creer lo que dice cualquiera, ¿sí? Digamos que después de pasado un tiempo de consumir un medio, una fuente de información, uno pues sabe, ¿no? Uno dice, bueno, pues aquí nunca me han mentido, aquí tienen análisis bastante objetivos. Entonces eso es lo primero, ¿sí? Luego, que esa fuente, pues si proviene de expertos, mejor, ¿sí? O mejor no, pues debería siempre venir de expertos, ¿no? Y en caso de duda, primero, no continuar propagándola, es decir, bueno, esto no lo voy a reenviar. Vamos a hacer una pausa, vamos a buscar y contrastarla, ¿sí? Existen agencias de verificación en México. Tenemos Animal Político, tenemos Verificado, hay algunas regionales como la Tan Chequea, que tú puedes entrar y ver lo que ellos han encontrado de esa información y con palabras claves, muy sencillamente, puedes encontrar si ya han desmentido algo sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las herramientas. Escoger bien las fuentes, siempre buscar expertos, no seguirle el juego y no seguir propagándola y siempre, bueno, siempre que se pueda ir a esas contrastación o esas agencias de verificación a ver si ya hay algo sobre el tema. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Antes de despedirte, doctor Julio, queremos pues conocer al investigador, ¿no? Porque al final, Dialogando con Ciencia es un programa de divulgación científica, tratamos de acercar a la ciencia, pero también pues tenemos muchos jóvenes en nuestra universidad que les gusta la ciencia, ¿no? Entonces, doctor Julio, en tu experiencia como joven, tienes 35 años ya cursando tu postdoctorado, ¿cómo ha sido tu experiencia en acercarte a la investigación? Pues yo he tenido una buena experiencia, creo, por eso estoy acá, ¿no? Por eso he continuado. Pues, ¿qué les puedo decir? Lo primero es que te tiene que gustar, ¿sí? Es como cuando escoges la carrera, escogemos cosas que nos gustan, ¿sí? Luego, acercarte también, tengo una amiga que le llama empatía académica, acercarte con gente que digamos, trabajes bien, trabajes cómodo. No significa que piensen igual que tú, significa que puedas dialogar, puedas crear ambientes de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, te podría decir, mucha perseverancia. La investigación, la academia es eso. Es equivocarse, es volver a hacerlo, es someterse a la crítica. Cuando sometemos un artículo, por ejemplo, a dictaminación, pues son expertos que saben incluso más que uno del tema y te están diciendo, pues, cómo mejorarlo, ¿no? Te están diciendo qué tener en cuenta para el siguiente. Entonces, mucha humildad, mucho compromiso, mucho esfuerzo y buscar siempre temas que te gusten, temas que te apasionen, porque cuando haces algo que te gusta, no te fuerza, no lo sientes como una carga, ¿no? Entonces, eso pues hace que uno pues quiera seguir, ¿sí? Aunque siempre hay sus momentos de bajón, es normal, pero hace que uno quiera seguir y esa motivación de llegar hasta el final, eso es muy importante, ¿no? Digamos que esas serían mis recomendaciones, un poco y de mi experiencia, bueno, a mí yo creo que me ayudó mucho el hecho de no desvincularme nunca de la academia, o sea, terminar la licenciatura, hice la maestría y seguir para el doctorado. Entonces, si tienen esa oportunidad, yo creo que deben aprovecharla. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Julio Águila Sánchez. Wadi TV, pues es tu casa, siempre que quieras regresar para compartirnos resultados de investigaciones, algún nuevo tópico que estés desarrollando, pues con toda confianza tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, pues de esta manera estamos llegando al final, no solamente de este episodio, sino de nuestra 4ª temporada. Muchas gracias a todo el staff de Dialogando Conciencia que hace posible todos estos episodios. Muchas gracias a ustedes también que nos están sintonizando. Recuerden que pueden volver a ver toda la temporada completa y, por supuesto, las producciones que prepara Wadi TV Televisión Universitaria para todos y todas ustedes. Yo soy Mary Rosado y espero encontrarnos nuevamente en otra temporada para seguir dialogando conciencia.